Hola, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos aquellos que nos estén viendo nuevamente aquí en el canal de Lilian Marín, la maestra Robina. Buenas tardes, maestra, ¿cómo estás? Hola, hola, pues muchísimas gracias de nuevo por tenerte, porque ya sabes que a mí esto, hablar a la pantallita sola, no se me da nada bien. Así que me encanta que me hagan las preguntas. Estoy bien, con mucho trabajo como siempre, pero bien, bien, con muchos cambios energéticos que hay a nivel planetario, que eso ya lo contaremos si quieres otro día. No sé qué plan y qué preguntas tienes hoy. Eh, pero estoy encantada de estar aquí para poderlas contestar. Así que, Bueno, adelante. pues empezamos. Hay una pregunta, maestra, que la han hecho repetidas veces varias personas que te siguen, que se preguntan qué es el perdón. ¿De dónde viene el perdón? Sí, bueno, vamos a ver. El tema del perdón es algo que nos ha estado acompañando durante mucho tiempo. ¿Sí? O sea, desde los orígenes de la humanidad, sí, voy a decirlo así, desde los orígenes de la humanidad. Pero hay dos clases de perdón. Uno es con el que hemos convivido, y todavía lamentablemente se convive, que es el acto a través del cual uno se coloca en posición de superioridad con respecto al otro. Entonces, esta clase de perdón se instituye a partir de la institución de las religiones. Pero de las religiones cuando fueron manipuladas, porque las religiones en su origen, religión significa religare, y religare significa alinearse. Entonces, el propósito general, original, que nada tiene que ver con el que hay ahora, era alinearse en conocimiento y en espíritu al alma. Es decir, fortificar el alma dentro del cuerpo y así expresarse desde la divinidad. Bien, eso por un lado. Por otro lado, está el perdón original, que no es el que coloca a uno sobre otro. Es decir, voy a explicar primero el más fácil, creo, el perdón con respecto a lo que se entiende. Que todos tenemos la mente de decir, sí, sí, yo te perdono, ¿no? Te absuelvo. Sí, exactamente, exactamente. Ego te absolvo. Esto tiene que ver justamente pues, con las religiones ya, iba a decir maltratadas, porque también lo fueron, y sobre todo intervenidas por las entidades de oscuridad, ¿no? Entonces, estas entidades de oscuridad lo que invadieron todos los ámbitos, tanto políticos, sociales, económicos, todo lo que tenía que ver con nuestra historia planetaria, como humanos aquí. ¿Para qué? Para poder dominarnos, así de simple, ¿sí? Y ellos poder avanzar a costa de nosotros. Pero eso fue durante la gran noche de 26.000 años que, bueno, que que la Tierra pasó porque todo el sistema solar está lejos de lo que es el Sol central de la galaxia, es decir, de Alción. Entonces, la información, la energía, es más difícil de que llegue, porque simplemente es de noche, no es de día, ¿sí? Entonces, durante todo ese tiempo se permitió de alguna manera, porque entraba en consonancia con la oscuridad de la noche, que estos seres oscuros intervinieran. Esto evidentemente cambió los planes a toda la humanidad, porque estuvimos luchando sin realmente grandes herramientas ni grandes recursos, porque la conciencia de llama trina de nuestro poder creador, de nuestra divinidad, directamente era muy pequeño, porque no le llegaba la luz del sol central, es decir, no estábamos nutridos por el poder de la divinidad,
lo teníamos, pero no estaba conscientemente despierto, ¿sí? Es por eso que hubieron tantísimos atentados contra la humanidad. Bien, entonces, cuando entran esta serie de seres, toman y colocan en todas las religiones, porque las religiones fueron creadas con estos seres, me refiero, no de origen, para poder manipular y sobre todo mantener un orden acorde a lo que ellos querían. Es decir, si todos pensamos igual, nadie va a hacer la divergencia y nadie va a generar una pregunta mayor. Y si no hay preguntas, no hay evolución. Claro. ¿Sí? O sea, el conocimiento se da porque siempre se genera una pregunta más allá para poder evolucionar. Así se forma el universo. ¿Sí? Entonces, cuando intervienen, lo primero que hacen es poner un sistema de jerarquías basado en el poder. Como yo tengo más poder que tú, entonces te digo lo que tienes que hacer. Como yo tengo más poder que tú, pongo las reglas morales, sociales, que te dicen esto está bien o esto está mal. Entonces, si yo te digo qué es lo que está bien y tú no lo haces, estás estigmatizado o estigmatizada por todo el colectivo. ¿Sí? Con lo cual, esto pues no le trae cuentas a nadie. Entonces todo el mundo intenta mantener un orden y mantenerse en el colectivo para mantenerse justamente aceptado por los demás. Porque los humanos somos seres sociales, ¿sí? Necesitamos del otro, pero no solo para autorreconocernos, sino para aceptar nuestra humanidad. Por eso decimos que todo es uno. ¿Sí? Y por eso viene el sistema de pertenencia, ¿no? El querer pertenecer a un grupo, el querer pertenecer. Claro, pero el sistema de pertenencia también tiene una doble cara. Por un lado está el sistema de pertenencia en cuanto a que yo me concibo a mí mismo en mi individualidad, pero sostengo que mi individualidad está reflejada en todo lo que veo, porque todo mantiene la misma energía de unidad. Si es así, el sistema de pertenencia está bien, en el sentido de que estamos viendo que la energía es absolutamente una, porque es compartida para todo. Pero si el sistema de pertenencia se basa en el poder, es decir, tú eres mía, tú me perteneces y tú haces lo que yo te digo, y eso se extrapola a relaciones sociales, a relaciones personales, a relaciones laborales, estamos hablando de que esto procede de una forma de oscuridad. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de perdón, todos tenemos en el inconsciente colectivo el que primero tenemos en el inconsciente colectivo que hay un juicio. Porque si hablo de perdón es porque hay algo que se ha hecho mal. Es lo primero que se te dice. Si te tengo que perdonar, ¿qué has hecho mal? ¿Sí? Después, o sea, tenemos un juicio. Tenemos que algo se ha hecho mal. Y por supuesto tenemos a un juez. ¿Y quién es el juez? El que tiene que perdonar. Entonces, evidentemente, con esto hay mucha gente que protesta, lo rechaza y te dice, yo te perdono, pero no olvido. Entonces, evidentemente, el sentido de perdón no se da, porque el sentido de perdón que viene, etimológicamente de la palabra griega, en donde significa dejar ir, soltar. Si tú no olvidas, significa que no dejas ir, no sueltas. ¿Sí? O sea, emocionalmente no lo haces. Porque dejar ir y soltar mentalmente, pues claro que nos acordamos, porque tenemos memoria. Pero aquí no estamos hablando de la memoria, estamos hablando de cómo te afecta a ti. Entonces, en ese sentido de perdón, evidentemente, no es efectivo. No lo es.
¿Y por qué no es efectivo? Porque causa un agravio en la persona que necesita que la perdonen para limpiar su conciencia y causa un agravio en la persona que tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque se le da la responsabilidad de lo que el otro ha hecho, solucionarlo. Cuando en realidad quien lo tiene que solucionar es quien lo ha cometido, el agravio. Ahora la pregunta aquí sería, ¿de qué agravio estamos hablando? ¿Sí? ¿O de qué problema estamos hablando? Bien, pues entonces, los problemas pueden ser varios, pero a lo que voy es que un agravio o una cuestión a perdonar te da la posibilidad de evolucionar. Y ahí es donde viene el sentido real de perdón. El sentido real de perdón está no en entender que algo está mal o está bien, no en entender que alguien tiene que juzgar a alguien, no en entender que hay que dejar nada. En el sentido de perdón, en realidad, viene de la comprensión de que si tú me estás haciendo a mí algo que me molesta a mí, en realidad yo tengo que agradecértelo a ti. Y ahora todo el mundo diciendo, Dios mío, ¿qué estaba diciendo? Claro, es muy complicado de entender. Claro. Y me puedes decir, o sea, que me estás insultando y te lo tengo que agradecer. Sí. ¿Por qué? Porque si tú me estás haciendo algo a mí que a mí me molesta, significa que yo en esa acción tengo algo que no he resuelto conmigo mismo o conmigo misma. Es decir, si a mí me insulta alguien por la calle, me da exactamente igual, porque no hay vínculo de nada, no conozco a la persona, entonces me da exactamente igual. Con lo cual no necesito perdonarle. ¿Por qué? Porque me da igual. En cambio, si me insulta, digo un insulto porque es una forma más fácil de poner una situación de perdón. Si me insulta a alguien que a mí sí me importa, entonces digo, ay, ¿por qué lo ha hecho y que lo ha dejado de decir? Pues me tiene que pedir perdón. Y yo le tengo que dar el perdón porque soy yo quien lo evalúa. ¿Me explico? Entonces, por ahí no. Si ves que hay algo que a ti todavía te molesta del otro, en realidad la responsabilidad es tuya, no del otro. Entonces, si cambiamos el concepto por un concepto mucho más elevado, en realidad el que agravia te está haciendo un favor, porque a través de su agravio te da la opción a ti de verte a ti mismo y de poder solucionarte. Claro, que ahí entonces entra en juego el ego de la propia persona y dice, que yo voy a tener que darle las gracias porque me haya insultado. Y entonces uno se cierra en banda y es más fácil decir la culpa es del otro y me tiene que pedir las disculpas. Y es por eso que las personas no evolucionan. Si viéramos como cada ocasión del otro hacia nosotros, entendiendo que todos somos uno en unidad energética y que lo que tú me estás mostrando a mí es algo que yo tengo que solucionar porque por eso me molesta. Y lo tengo que solucionar conmigo. Y tengo que ver de dónde viene y por qué. Entonces, cuando haces esto es cuando empiezas a evolucionar y a entender que todo pasa por algo y realmente ahí es cuando puedes soltar y puedes dejar ir. Sí, pero para que la gente también nos entienda un poquito, yo creo que las cosas del perdón, de cómo funcionamos, nos vienen inculcados desde pequeños. Entonces,
los padres, ¿qué papel tenemos en esto? Porque cuando, por ejemplo, vamos al jardín, algo muy práctico, vamos al jardín de infancia o a un parque y viene el niño y te pega al otro niño con una pala y dice, porque me has quitado la pala y no me has preguntado. Entonces el niño va, y la mamá, tienes que pedirle perdón porque lo has hecho mal. Pero luego el niño, en su perspectiva, es que me ha quitado la pala y no me ha preguntado, pero de todas maneras yo tengo que ir a disculparme. Entonces, claro, desde pequeños estamos acostumbrados a hacer esas cosas. ¿Cómo podemos como padres inculcar a nuestros hijos el perdón desde una parte positiva y desde una parte de crecimiento? Primero con el ejemplo. O sea, a un hijo y sobre todo en primeras edades, no, no atienden a palabras en realidad. Lo que atienden es a la energía y a los hechos. Un ejemplo es lo que se va a llevar de ti. Entonces, es una cuestión de ser honesto, muy honesta, y de ser muy clara. Entonces, si te viene y me dice, es que me ha quitado la pala, ¿vale? Y es por eso que le he pegado. ¿Sí? Entonces, lo primero es decirle, si te ha quitado la pala, está muy mal que te haya quitado la pala, porque la pala es tuya. Y por eso entiendo que la hayas pegado. Pero el acto de pegar no te soluciona el que te haya quitado la pala. Lo que te soluciona es justamente la descarga de adrenalina que has hecho. Pero esto no te aporta una solución real, consensuada para ambos. ¿Sí? Entonces, evidentemente, es una cuestión de dar ejemplo y de tener una claridad muy grande con respecto a esto. Porque hay una cosa en nuestra sociedad que es el quedar bien. Que nos la pasamos, vamos a quedar bien con todo el mundo. Bueno, es que no se puede, como dices, sonar las campanas e ir a misa, repiquetear las campanas. Hay un dicho por ahí que dice eso, ¿no? Que es como, no puedes estar en todos los caldos, o sea, no, tienes que decidir dónde quieres estar. Y ahora mismo, en la situación planetaria que tenemos, es una cuestión de dónde quieres estar. O sea, si quieres estar en la luz, tienes que ser consecuente. Es que se va a enfadar, es que va a decir, es que va a opinar, es que veremos a ver lo que pasa. Ese no es tu problema. O sea, tu problema real es ser tú mismo y es el poder comprender de qué va el juego. Y el mantenerse, ¿no? Y a tus hijos. Sí, claro, es que claro, sí, ese es el gran reto, el mantenerse. Pero para mantenerse hay que entender que cada día literalmente es una nueva opción. Porque cada día que nos levantamos, en realidad comienza tu vida. No sigue tu vida. No sigue tu vida del día de ayer a hoy. No, eso no es real. O sea, si entendéis un poco sobre física cuántica, ¿sí? Vais a ver cómo se explica muy bien cómo el día cambia, porque es una frecuencia vibracional. Entonces, cuando tú duermes, tu cuerpo descansa, porque está programado así biológicamente, y tu conciencia, tu alma, abandona tu cuerpo. Y cuando vuelves a tu cuerpo por el hilo de plata, o sea, se llama, por una frecuencia energética, porque si se corta, entonces físicamente te mueres. Porque un cuerpo vivo es porque el alma lo anima. Si no, no existiría la vida dentro del cuerpo. ¿Sí? Sería un robot. Entonces, uy, me he despistado, porque estábamos hablando del perdón y me he ido con esto y ya no sé por qué estaba diciendo esto. Se me ha ido. Bueno, nos estabas hablando, retomando un poquito lo del tema del perdón, para no irnos un poco por los cerros de Úbeda, como se suele decir. Dinos una frase como para concluir, ¿cómo podemos estar en un estado de perdón constante en nuestro día a día? Pues sí, para mantener un estado de perdón constante se requiere la armonización de tu ser. Pues ala. Estar en armonía. Nos lo deja.
Ahí queda, ¿eh? Ahí queda, que no es poco, ¿eh? La armonización de tu ser. Fenomenal, fantástico. Pues muchísimas gracias, maestra. Yo creo que esta pregunta ha quedado muy aclarada. Si queréis, si tenéis más preguntas o sobre este tema o sobre otros, aquí abajo, por favor, os invito a que en los comentarios las escribáis. Nosotros, pues muy gustosamente las recopilamos para luego podérselas hacérsela a ella. Y bueno, muchísimas gracias por tu generosidad, por haber compartido con nosotros este tiempo y por haber aclarado algo tan importante como es el concepto de perdón y tan mal interpretado. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a todos, luz, paz y amor para todos. Gracias. Adiós.